The war that threatened the royal family of Veyron was finally over. Across the galaxy, news spread about the human who stood alone against an entire alien army. Everyone talked about the same impossible story. A man who was called only a servant had protected 3 royal princesses when even the strongest warriors had failed. Inside the royal palace, everything had changed. The same halls where Kale once walked quietly while carrying supplies were now filled with people showing him respect. The guards who once laughed at him now lowered their heads when he passed. They finally understood that true strength was not shown by a title or a uniform. It was shown by actions. The royal family invited Kale to stand before the entire empire. The emperor himself thanked him for saving his daughters and protecting millions of lives. He offered Kale a high military position and a place among the greatest heroes of the galaxy. But Kale did not ask for power. He did not want a throne, a title, or a reward. He only wanted peace. The 3 princesses stood beside him and told everyone the truth about Kale. They said that when danger arrived, many warriors promised to protect them, but only one person actually did it. The person everyone ignored was the one who never left their side. The story of Kale changed how the galaxy viewed humans. Before, many alien races believed humans were weak and unimportant. They thought humans could never compete with powerful alien civilizations. But Kale proved that courage, loyalty, and kindness were greater than any weapon. Years passed, but the legend of the human servant continued to grow. Young warriors across different planets learned about Kale's story. They learned that a true protector does not fight for fame or glory. A true protector fights because someone needs help. The 3 princesses never forgot the day Kale saved them. They remembered the moment when everyone had fallen and one human stood between them and death. To them, Kale was not a servant. He was the person who gave them hope when there was none left. One evening, Kale stood outside the royal palace and looked at the endless stars. He remembered his old life, the battles he wanted to forget, and the peaceful days when nobody knew his name. But now he understood something important. Running away from who he was never changed his destiny. The galaxy needed protectors like him. The princesses joined him as they looked toward the future. They knew many challenges were still waiting among the stars, but they were no longer afraid. Because they knew one thing. As long as Kale was there, they would never stand alone. The universe once called him just a servant. History remembered him as the human who saved the royal princesses. And his legend would live forever among the stars. A medida que se adentraban en los túneles ocultos, Ethan les mostró antiguos senderos que habían permanecido olvidados durante muchos años. La familia real creía que estos túneles se habían perdido, pero Ethan los descubrió mientras trabajaba dentro del palacio. Las princesas se dieron cuenta de que, mientras todos lo ignoraban, Ethan había aprendido en secreto todos los secretos del reino. Conocía los sistemas de seguridad, las salidas de emergencia e incluso los lugares por donde podían entrar los enemigos. El sirviente al que nunca habían notado era ahora la única persona que los mantenía con vida. De repente, las luces del túnel comenzaron a parpadear en rojo, lo que indicaba que el enemigo había descubierto su ubicación. Un grupo de cazadores enemigos de élite entró en los túneles en busca de las princesas desaparecidas. Estos cazadores no eran soldados normales, ya que estaban entrenados para rastrear a sus objetivos a través de planetas enteros. Las princesas volvieron a sentir miedo, pero Ethan se mantuvo tranquilo y preparado. Rápidamente ideó un plan utilizando la antigua tecnología oculta en el interior de los túneles. Ethan activó antiguos sistemas de defensa que no se habían utilizado durante décadas. Las paredes se abrieron. Las viejas máquinas volvieron a la vida y el túnel se convirtió en una peligrosa trampa para el enemigo. Los cazadores esperaban encontrar princesas asustadas huyendo, pero encontraron algo completamente diferente. Encontraron a un humano que sabía exactamente cómo derrotarlos. Por primera vez el enemigo se dio cuenta de que Ethan no era solo un sirviente. Durante la huida, una de las princesas notó que Ethan se movía como un guerrero entrenado. Su rapidez, sus decisiones y su capacidad para predecir las acciones del enemigo no eran normales para un empleado del palacio.
Ella le preguntó quién era realmente, pero Ethan evitó responder. Él solo dijo que su pasado no importaba porque las princesas lo necesitaban ahora. Sin embargo, la verdad sobre el pasado de Ethan era mucho más grande de lo que podían imaginar. Años atrás, Ethan había viajado por mundos peligrosos donde la supervivencia era prácticamente imposible. Había protegido pequeñas colonias alienígenas de los ataques y ayudado a personas que no tenían a nadie más que las salvara. Pero tras perder a muchos amigos durante esas misiones, decidió dejar atrás esa vida. Llegó a Aurelia Prime con la esperanza de vivir tranquilamente y olvidar las batallas de su pasado. Jamás imaginó que algún día tendría que volver a luchar. Cuando el grupo finalmente llegó al final del túnel, Ethan se detuvo cerca de una puerta antigua. Tras esa puerta había una cámara oculta que guardaba secretos olvidados por toda la galaxia. Las princesas lo miraron y comprendieron que su viaje no se trataba solo de escapar del enemigo. Algo mucho más grande les esperaba dentro de aquella cámara, y Ethan sabía que abrir esa puerta revelaría la verdad sobre por qué el enemigo había atacado su reino. La antigua puerta se abrió lentamente con un sonido profundo que resonó en la cámara oculta. El polvo cubría las paredes, y extraños símbolos de hace miles de años comenzaron a brillar con una suave luz azul. Las tres princesas miraron a su alrededor sorprendidas, pues ni siquiera sus historiadores reales habían descubierto jamás aquel lugar. Siempre creyeron que su palacio ya no guardaba secretos, pero ahora se encontraban dentro de una parte olvidada de su propia historia. Ethan permaneció en silencio frente a las paredes resplandecientes, sabiendo que la verdad que había ocultado durante años finalmente estaba saliendo a la luz. La cámara no era solo una habitación vieja. Era un lugar creado por las primeras civilizaciones de la galaxia. Dentro de las paredes se encontraban antiguos registros que mostraban la historia de muchas especies, incluida una raza que la mayoría de los extraterrestres creían que había desaparecido para siempre, una raza llamada humanos. Las princesas miraron a Ethan con asombro, porque los registros demostraban que los humanos no eran débiles como muchos creían. Hace miles de años los humanos eran conocidos como exploradores, protectores y guerreros que viajaban por toda la galaxia. No gobernaban otros mundos ni arrebataban el poder a especies más débiles. En cambio, protegieron a civilizaciones que no tenían a nadie que las defendiera. Muchas razas alienígenas respetaban a los humanos, porque siempre aparecían cuando la esperanza estaba casi perdida. Pero tras una gran guerra, los humanos desaparecieron y su historia se convirtió poco a poco en una leyenda olvidada. El registro más antiguo encontrado en la cámara mostraba un mensaje dejado por antiguos líderes humanos. Decía que la verdadera fuerza no se medía por las armas, los ejércitos o el poder. La verdadera fuerza residía en el coraje de proteger a los demás, incluso cuando no había nada que ganar. Las princesas comprendieron poco a poco por qué Ethan había arriesgado su vida por ellas. Él seguía la misma creencia que los humanos habían mantenido durante miles de años. De repente, la cámara comenzó a temblar. Un mensaje de advertencia apareció en las antiguas murallas. Las fuerzas enemigas habían descubierto los sistemas ocultos del palacio e intentaban acceder a la cámara. Ethan se dio cuenta rápidamente de que no solo estaban buscando a las princesas, buscaban la tecnología antigua oculta en este lugar. Una tecnología que podría cambiar el futuro de toda la galaxia. La princesa mayor le preguntó a Ethan por qué el enemigo quería ese poder. Ethan explicó que algunas personas no querían la paz. Querían controlar todos los mundos y esta tecnología ancestral podía darles un poder ilimitado. Si el enemigo lo consiguiera, ningún planeta estaría a salvo. Las princesas finalmente comprendieron que su huida no se trataba solo de salvar sus propias vidas. Llevaban consigo la esperanza de millones de personas. Pero antes de que pudieran continuar, las puertas de la cámara comenzaron a romperse. El comandante enemigo apareció con sus soldados más fuertes detrás de él. Miró a Ethan y sonrió porque por fin había encontrado al ser humano que tanto había buscado. El comandante le dijo a Ethan que los humanos deberían haber permanecido en el olvido. Dijo que la galaxia estaba mejor sin ellos. Ethan dio un paso al frente y se interpuso entre el enemigo y las princesas.
El comandante se rió, porque creía que un solo ser humano jamás podría derrotar a su ejército. Le recordó a Ethan que la Guardia Real ya había caído. Preguntó por qué un simple sirviente creía que podía tener éxito donde poderosos guerreros habían fracasado. Ethan miró las armas de los guardias derrotados que yacían en el suelo y respondió con calma. Los guardias lucharon porque era su deber. Yo lucho porque elijo hacerlo. Esas palabras sorprendieron a todos los presentes en la sala. Por primera vez, los soldados enemigos sintieron algo que jamás habían esperado: miedo. Porque se dieron cuenta de que el sirviente humano no luchaba por un reino. Él luchaba por una razón, y eso lo hacía más peligroso que cualquier guerrero al que se hubieran enfrentado antes. La antigua cámara se convirtió en un campo de batalla cuando los soldados enemigos entraron desde todas direcciones. Las paredes temblaron por las potentes explosiones, y la antigua tecnología oculta bajo el palacio comenzó a despertar tras miles de años. Las tres princesas se colocaron detrás de Ethan, observando cómo la persona a la que antes ignoraban ahora se enfrentaba sola a todo un ejército. No podían comprender cómo un simple sirviente podía mantenerse tan tranquilo frente a cientos de enemigos entrenados. Pero Ethan sabía algo que ellos no. Una batalla no siempre se gana con la fuerza. A veces, la victoria se conseguía sabiendo cuándo luchar y cuándo pensar. El comandante enemigo ordenó a sus soldados que capturaran a las princesas y destruyeran a Ethan de inmediato. Los soldados avanzaron con confianza, porque creían que los humanos eran débiles y fáciles de derrotar. Habían aniquilado a la Guardia Real, los guerreros más poderosos de Aurelia Prime, por lo que creían que Ethan caería en cuestión de segundos. Pero no sabían que Ethan había sobrevivido a batallas en las que desaparecieron ejércitos enteros. No sabían que había aprendido a luchar incluso cuando no había ninguna posibilidad de ganar. Ethan se movió rápidamente por la cámara y activó los antiguos sistemas de defensa. Las paredes cambiaron. Aparecieron plataformas ocultas y viejas máquinas comenzaron a proteger la habitación. Los soldados enemigos estaban confundidos porque luchaban contra una tecnología que no comprendían. Ethan utilizó el propio palacio como arma. Cada paso que daba estaba planeado incluso antes de que el enemigo se moviera. Las princesas observaron con incredulidad cómo Ethan derrotaba a enemigos mucho más fuertes que él. No luchó como un soldado que busca la gloria, luchó como alguien que solo quería mantener a los demás con vida. Cada vez que tenía la oportunidad de escapar, regresaba para proteger a las princesas. Cada vez que se lesionaba, se volvía a levantar. La princesa más joven finalmente comprendió la verdad sobre los humanos. No eran poderosos porque tuvieran las armas más fuertes. Eran poderosos porque se negaban a rendirse. Pero la batalla no había terminado. El comandante enemigo entró él mismo en la cámara. Era más grande, más rápido y más fuerte que todos los soldados bajo su mando. Su armadura estaba hecha de metales alienígenas raros, y su arma podía destruir naves enteras. Miró a Ethan y le dijo que el coraje no lo salvaría. El comandante le dijo a Ethan que la galaxia pertenecía a quienes tenían el poder. Dijo que las especies débiles existían únicamente para servir a las fuertes. Creía que los humanos eran necios porque protegían a los demás en lugar de tomar el control. Ethan se levantó lentamente y lo miró. Respondió que el poder sin compasión no era más que destrucción. Esas palabras enfurecieron al comandante enemigo. Comenzó la batalla final. La sala tembló mientras los dos combatientes se atacaban con todas sus fuerzas. El comandante tenía una armadura más resistente, pero Ethan poseía algo que el enemigo no podía comprender. Podía predecir sus movimientos porque ya había luchado contra enemigos como él. Cada ataque, cada error y cada debilidad se volvieron evidentes para Ethan. Las princesas querían ayudar, pero Ethan les dijo que se concentraran en activar la tecnología ancestral. Eran los únicos que podían impedir que el enemigo se hiciera con el control. Mientras Ethan luchaba solo, las princesas trabajaban juntas para desbloquear el poder oculto de la cámara. Poco a poco, el antiguo sistema comenzó a despertar. Una energía poderosa inundó la habitación.
El comandante enemigo se dio cuenta de algo terrible. El sirviente humano no intentaba ganar la batalla, estaba ganando tiempo, y eso era lo que más temía el enemigo, porque cada segundo que Ethan sobrevivió, acercó a la galaxia al descubrimiento del verdadero poder de la humanidad. La cámara oculta se llenó por completo de una potente luz azul a medida que la antigua tecnología comenzaba a despertar. El suelo tembló, las paredes comenzaron a brillar y una energía olvidada se extendió por el palacio como una ola. El comandante enemigo miró a su alrededor con temor al darse cuenta de que el poder que anhelaba ya no estaba bajo su control. Pero antes de que pudiera acceder al antiguo sistema, Ethan se interpuso de nuevo en su camino. El sirviente humano, a quien todos creían débil, se había convertido en la última barrera entre la destrucción y la supervivencia. El comandante enemigo atacó con todas sus fuerzas. Su poderosa arma se movía más rápido de lo que cualquier soldado normal podía ver. El ataque destruyó el suelo bajo los pies de Ethan, pero éste logró escapar en el último momento. El comandante estaba desconcertado porque ningún ser humano común y corriente debería haber podido evitar semejante ataque. Se dio cuenta de que Ethan no estaba luchando con fuerza. Luchaba con años de experiencia y una poderosa razón para sobrevivir. La batalla continuó a través de la antigua cámara. El comandante enemigo hacía retroceder a Ethan con cada ataque, y las heridas de Ethan empeoraban. Las princesas observaron cómo el humano que las había salvado llegaba lentamente a su límite. Por primera vez comprendieron cuánto se había sacrificado por ellos. No tenía título real, ni ejército, ni recompensa esperándolo. Lo estaba arriesgando todo porque creía que sus vidas importaban. La princesa mayor dio un paso al frente. Le dijo a Ethan que ya no tenía que luchar solo. Durante generaciones, la familia real había dependido de la guardia para su protección. Pero ahora comprendieron que la verdadera protección no consistía en proteger a guerreros poderosos. Se trataba de estar al lado de aquellos a quienes les importaba lo suficiente como para luchar por ellos. Las tres princesas se unieron a la batalla. Utilizaron sus conocimientos reales para controlar la tecnología ancestral y crear un escudo protector alrededor de Ethan. Los soldados enemigos se quedaron atónitos porque esperaban que las princesas huyeran. En cambio, las hijas reales de Aurelia Prime optaron por luchar junto al sirviente humano. Su decisión lo cambió todo. El comandante enemigo se enfureció. Les dijo a las princesas que estaban cometiendo un error al confiar en un humano. Les recordó que los humanos habían desaparecido porque eran demasiado peligrosos. Pero la princesa mayor miró a Ethan y dijo que no se debe juzgar a una persona por viejas historias. Una persona debe ser juzgada por las decisiones que toma hoy. Ethan escuchó esas palabras y recordó su pasado. Durante muchos años, creyó que sus acciones no importaban. Pensaba que la galaxia se había olvidado de los humanos, y que tal vez los humanos merecían ser olvidados. Pero al estar junto a las princesas, finalmente comprendió algo importante. Ser un protector no se trataba de ser recordado. Se trataba de asegurar que otra persona tuviera la oportunidad de vivir. El antiguo sistema liberó repentinamente una enorme ola de energía. Un mensaje oculto apareció dentro de la cámara. Reveló que la tecnología nunca fue creada para la guerra. Fue creada para encontrar a aquellos que poseían el corazón de un verdadero guardián. Todos guardaron silencio. El sistema había elegido a Ethan. No porque fuera el más fuerte, no porque fuera el más poderoso, pero porque estaba dispuesto a sacrificarlo todo por personas que ni siquiera eran de su misma especie. El comandante enemigo finalmente comprendió la verdad. El sirviente humano no era una criatura olvidada del pasado. Fue el regreso de una leyenda. Pero antes de que la batalla pudiera terminar, el comandante reveló un último secreto. Él no era el verdadero enemigo. Él era solo el principio. Una fuerza mucho mayor observaba desde más allá de la galaxia. Y ellos ya sabían que la humanidad había regresado. La cámara oculta quedó en completo silencio después de que el antiguo sistema revelara su mensaje. Todos miraron a Ethan con asombro,
porque la tecnología olvidada había elegido a un sirviente humano en lugar de a un rey o guerrero poderoso. El comandante enemigo no podía aceptar lo que veía porque toda su creencia sobre los seres humanos se estaba desmoronando. Siempre creyó que los humanos eran débiles y que habían desaparecido porque habían sido derrotados. Pero ahora, un humano había derrotado a sus soldados más fuertes y había despertado un poder ancestral. El comandante enemigo retrocedió y miró a Ethan de forma diferente. Por primera vez, no había ira en sus ojos. Había miedo. Comprendió que la galaxia había cometido un error al olvidarse de los humanos. No desaparecieron porque fueran débiles. Desaparecieron porque eligieron la paz tras proteger incontables mundos. Eran una raza capaz de destruir enemigos, pero eligieron salvar vidas. El antiguo sistema comenzó a mostrar recuerdos del pasado. Las paredes de la cámara mostraban imágenes de humanos viajando por la galaxia hace miles de años. Mostraban cómo los humanos ayudaban a civilizaciones alienígenas durante guerras, desastres y épocas peligrosas. Las princesas observaron en silencio mientras descubrían la verdad sobre la especie que una vez subestimaron. Las historias que oían sobre los humanos eran incompletas y estaban llenas de mentiras. Ethan permaneció en silencio mientras todos observaban los viejos recuerdos. No se sentía como un héroe. Solo recordaba a las personas a las que no pudo salvar en el pasado. Recordaba las batallas a las que llegó demasiado tarde y los mundos que fueron destruidos antes de que pudiera ayudar. Esos recuerdos fueron la razón por la que siempre eligió proteger a los demás. Creía que salvar una vida era mejor que olvidar otra victoria. La princesa más joven caminó hacia Ethan. Ella le dio las gracias por todo lo que había hecho por ellos. Ella le dijo que antes de esa noche, solo lo veían como un sirviente que trabajaba dentro del palacio. Pero ahora comprendieron que él era la persona que les había mostrado el verdadero significado del coraje. Ethan simplemente sonrió y dijo que no las había salvado porque fueran princesas. Los salvó porque eran personas. Fuera del palacio, la noticia de la batalla se extendió por toda la galaxia. Todos los planetas escucharon la misma historia. La Guardia Real había caído. El palacio quedó prácticamente destruido, pero un sirviente humano protegía a las princesas. Los líderes alienígenas, que antes ignoraban a los humanos, comenzaron a buscar más información sobre ellos. Algunos temían el regreso de la humanidad, mientras que otros esperaban que trajera consigo una nueva era de paz. El nombre de Ethan Vale se dio a conocer en miles de mundos. Pero Ethan no quería la fama. Cuando la familia real le ofreció el cargo más alto del reino, él se negó. Le ofrecieron riqueza, poder y un lugar entre los guerreros más grandes. Pero Ethan dijo que solo quería una cosa: una oportunidad para vivir en paz. Las princesas respetaron su decisión porque finalmente comprendieron quién era realmente Ethan. Él nunca luchó por deseo de poder. Luchó porque alguien necesitaba ayuda. Sin embargo, la paz no duró para siempre. Días después de la batalla llegó un extraño mensaje desde el espacio profundo. El mensaje contenía una sola frase: el ser humano ha despertado. Los científicos reales se preocuparon porque la señal provenía de un lugar más allá de las galaxias conocidas. Un lugar donde se creía que dormían antiguos enemigos. Enemigos que recordaban las últimas guerras humanas. Ethan miró el mensaje y supo lo que significaba. La batalla en Aurelia Prime no fue el final. Fue un comienzo. La galaxia estaba a punto de descubrir que un simple sirviente humano podía cambiar la historia. Y ahora, el universo entero estaba observando. El mensaje del espacio profundo lo cambió todo. Durante muchos años la galaxia creyó que los humanos habían desaparecido para siempre. No eran más que viejas historias escritas en libros de historia olvidados. Pero después de la batalla en Aurelia Prime, todos los planetas sabían una cosa: un ser humano había regresado. Y su nombre era Ethan Vale. Los líderes de muchos mundos alienígenas se reunieron para discutir lo sucedido.
Algunos creían que Ethan era un peligro porque los humanos habían sido poderosos en el pasado. Temían que el regreso de la humanidad trajera consigo otra gran guerra. Otros creían que Ethan era la prueba de que la galaxia aún tenía esperanza. Vieron a un ser humano que tenía el poder de destruir, pero que en cambio eligió proteger. La galaxia estaba dividida, pero todos coincidían en una cosa. Ethan Bailey había cambiado la historia. Dentro del Palacio Real de Aurelia Prime, Ethan se preparó para marcharse. Creía que su misión estaba cumplida. Las princesas estaban a salvo. El enemigo había sido derrotado y el reino estaba protegido. Pensó que era hora de volver a una vida tranquila, lejos de las batallas y la política. Pero antes de que pudiera marcharse, las 3 princesas vinieron a detenerlo. Le dijeron que ya no era solo un sirviente. Él era de la familia. Ethan se sorprendió porque había pasado la mayor parte de su vida creyendo que no pertenecía a ningún lugar. Había viajado por planetas sin hogar y librado batallas sin que nadie supiera su nombre, Pero en Aurelia Prime encontró algo que había perdido hacía mucho tiempo. Un motivo para quedarse. Las princesas le dieron a Ethan un símbolo especial de la familia real. No fue una recompensa. Fue una promesa. Una promesa de que siempre tendría un lugar entre ellos. Ethan lo aceptó, pero les dijo que proteger a las personas no tenía que ver con títulos ni símbolos. Se trataba de elecciones. Cada persona tenía la capacidad de mejorar la galaxia si elegía la bondad en lugar de la crueldad. Lejos de Aurelia Prime, el enemigo oculto lo observaba todo. Habían visto la batalla. Habían visto a Ethan despertar la tecnología ancestral. Sabían que la raza humana ya no era una leyenda olvidada. Un poderoso líder enemigo contempló la imagen de Ethan y afirmó que la galaxia no podía permitir que los humanos volvieran a alzarse. Prepararon miles de naves y comenzaron a avanzar hacia Aurelia Prime. Pero esta vez, la galaxia era diferente. Antes, un ser humano estaba solo. Ahora, millones de personas lo apoyaban. Las razas alienígenas que una vez ignoraron a los humanos recordaron lo que Ethan había hecho. Los mundos que protegía enviaron a sus ejércitos para defenderlo. Las princesas de Aurelia Prime permanecieron junto a Ethan, preparadas para lo que viniera después. Cuando finalmente llegó la flota enemiga, esperaban encontrar un reino débil. En cambio, encontraron algo que jamás habían imaginado. Una galaxia unida. Y en el centro de todo se encontraba un sirviente humano. Sin corona. No tiene ejército propio. Ningún deseo de poder, solo coraje. El comandante enemigo envió un último mensaje a Ethan. ¿Por qué luchas por una galaxia que una vez olvidó a tu gente? Ethan miró las infinitas estrellas que lo rodeaban y respondió, porque alguien tiene que proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Esas palabras viajaron por todo el mundo, y en ese momento, la galaxia comprendió la verdadera fuerza de la humanidad. Los humanos nunca fueron peligrosos porque pudieran ganar guerras. Eran poderosos porque sabían cuándo luchar por la paz. Años más tarde, niños de toda la galaxia conocerían la historia del sirviente humano que salvó a 3 princesas alienígenas. Aprenderían que los héroes no siempre llevan armadura. A veces, transportan suministros. A veces, pasan desapercibidos por los pasillos del palacio. Y a veces, la persona a la que todos ignoran se convierte en la única persona que puede salvar el universo. El nombre de Ethan Bale se convirtió en leyenda, no como guerrero, no como rey, pero como el ser humano que demostró que un corazón con coraje podía cambiar toda la galaxia para siempre.